Ahora querido y pues tanto extrañado, con Efraín Martínez Figueroa, analista, estratega político, quien nos trae su comentario sin censura, sin pelos en la lengua, de lo que se vivió el domingo en el primer debate presidencial allá en Palacio de Minería. Buenos días, Efraín, ¿cómo te va? Buenos días, Ricardo, Toño, un abrazo a Vicente, donde se encuentre con esta oportunidad de tomarse unos días. Como tú lo acabas de comentar, el tema de hoy es un análisis de lo que sucedió en el debate. Algo muy importante, algo relevante, tiene que ver con que fue un formato nuevo, mucho más dinámico. Ahí celebro y felicito al Instituto Nacional Electoral por este nuevo formato, que fue mucho menos acartonado que el formato tradicional que durante muchos años había estado vigente en este país. En cuanto al debate, la organización del debate, creo que se avanzó bastante. Ahora podemos irnos, Ricardo, a hacer el análisis de qué fue lo que imperó. Vimos en primera instancia 49% de los ataques fueron en contra de Andrés Manuel López Obrador, y yo lo titulo este primer debate "Todos unidos contra Andrés Manuel López Obrador", y tiene que ver porque es el puntero, es quien va en la preferencia electoral, va en el primer lugar, ¿sí? Y los demás aspirantes pues buscaron la manera de tratar de bajarlo. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador no cayó en provocaciones. Creo que la estrategia de sus asesores funcionó y Andrés Manuel López Obrador sale íntegro después de este debate. Desde mi punto de vista, es quien triunfa en el debate, indistintamente de que la capacidad para debatir, el perfil que mostró Ricardo Anaya se le aplaude. Es una persona muy astuta para debatir. Sin embargo, el triunfo, desde mi punto de vista, fue para Andrés Manuel López Obrador. Definitivamente, también lo que pues impera en los medios mexicanos es quién ganó, quién perdió, Efraín, pero definitivamente creo que se quedaron cortos, ¿no? Hay muchas cosas pasando en México y pues no debatieron en sí de propuestas, no dieron a conocer lo que estaban ellos proponiendo, sino fueron ataques personales más que todo, ¿no? Sí, te lo comenté ahorita, el 49% fueron ataques contra Andrés Manuel López Obrador. Incluso también hubo una serie de mentiras que presentaron los candidatos. Por ejemplo, Ricardo Anaya mintió en tres ocasiones. Son datos que han ido saliendo de conformidad con los análisis que han hecho distintas personas, distintos analistas a nivel nacional. Pero hay algo que tú comentabas ahorita y que tiene que ver con las propuestas. Es muy significativo que en un debate se presenten las propuestas. Sin embargo, en todos los debates a nivel internacional, rara vez imperan las propuestas. ¿Por qué? Porque un debate va más allá de las propuestas. Son muchos los factores que se juegan dentro de un debate y mucho más en un debate presidencial. Andan desesperados, ¿no? Andan desesperados, mi estimado Efraín, ahí por pegarle rápidamente al puntero. En sí, ¿qué rescatas de este primer debate? ¿Qué se necesita saber dentro del mundo de la estrategia política que tal vez uno a ojo a ojo pelón no vio como espectador? ¿Qué en sí debemos de rescatar de este debate y sobre todo estar alertas en este segundo que ya viene en Tijuana? Primero, es importante que la gente sepa que en este primer debate se vieron tres temas y que los demás, en los próximos dos debates, el resto de debates van a ser otros temas los que se van a tratar. Eso es una realidad. Se tocó el tema de la seguridad pública en este primer debate y también se tocó el tema del combate a la corrupción y los grupos vulnerables.
Pero hay temas pendientes, como los temas económicos, y ahí estaremos revisando cuáles serán las propuestas que van a presentar los candidatos en el segundo debate y tercer debate. Hay algo muy significativo que me llamó mucho la atención y tiene que ver analizando el escenario donde se presentaron los candidatos y la vestimenta que traían. Por ejemplo, me llama significativamente la atención que Andrés Manuel López Obrador traía una corbata roja y José Antonio Meade traía una corbata del color de Morena. Me llamó mucho la atención la manera en que se presentaron y se situaron los candidatos. Ricardo Anaya estaba en el centro, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador estaban a su lado y los independientes en los extremos. Me llamó mucho la atención la ubicación de los candidatos y significativamente el color de la corbata que portaba José Antonio Meade, que es el color de Morena, y el color rojo que portaba Andrés Manuel López Obrador, hablando de vestimenta. Efra, te saluda Toño Ruiz con mucho gusto, ¿cómo te va? Mira, a mí me llama la atención que Ricardo Anaya incluso tenía una corbata negra, si no me equivoco, como por qué llevar una corbata negra, que suena una ridiculez, tal vez lo que estamos platicándole, que la gente dice, pues este no es un show de moda, pero la corbata negra se utiliza para cuestiones funerarias, nada más, ¿no? O sea, ¿por qué llevaría Ricardo Anaya una corbata negra? Desconozco, yo donde alcanzo a ver, no sé si es negra o es un color azul, un azul muy oscuro. Muy fuerte. No alcancé a ver, te soy sincero, cuál es el color exacto. Hasta donde puedo distinguir, yo veo un color oscuro, pero yo me imagino que debe ser un azul oscuro, más que una corbata negra. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú qué opinas en todo caso de estos analistas del New York Times que sí le dan la victoria a Andrés Manuel López Obrador, que dicen que él sí ganó el debate porque logró esquivar los ataques y no perdió su posición? Mira, estoy completamente de acuerdo en ese análisis. Andrés Manuel sí procuró no caer en provocaciones, estuvo a la altura. Yo creo que Andrés Manuel ha madurado en el ámbito de debatir, ha crecido en ese sentido, le hizo caso a sus asesores, no cayó en las provocaciones y eso le dio la ventaja de salir victorioso en este primer debate, porque el puntero es él, y si una provocación lo hubiera tumbado dentro del debate, sin embargo, se portó a la altura Andrés Manuel López Obrador. El próximo debate va a ser en Tijuana, es muy probable que, más bien la agenda señala que tendrían que hablar pues de situaciones binacionales, de acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos, y por supuesto sobre inmigración. Es un tema pasional, Efraín. ¿Crees que ahí pueda caer en las provocaciones Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que no, sin embargo, le va a favorecer mucho ese tema porque la situación que estamos viviendo ahorita en el Tratado de Libre Comercio, la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, la relación México, pues ha habido una serie de, vamos a decirlo así, de situaciones que han sido incómodas tanto para el gobierno mexicano, tanto para el gobierno mexicano como también para otros países, pero yo creo que va a ser muy interesante cómo se presentan las propuestas, pero creo que es un escenario muy favorable para Andrés Manuel López Obrador, porque ahí se va, creo yo, a ventilar el discurso del migrante, el discurso de la situación internacional de México, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente, Efraín, hablando ya de encuestas, ¿cómo ves tú la disparidad entre los candidatos después del debate? Hasta el momento no han dado a conocer encuestas sobre preferencias, sino sobre quién ganó el debate. Pero, ¿cómo ves tú la preferencia de la gente en este momento entre pues, los candidatos a la presidencia?
Yo creo que el debate finalmente no va a mover mucho los números. La gente ya había visualizado el escenario que podíamos observar durante este primer debate, y vimos un Ricardo Anaya que todo ciudadano, todo mexicano sabía que es muy competente para debatir. Sin embargo, vimos un José Antonio Meade que se quedó prácticamente en el tercer lugar, tal y como están en las encuestas. Los independientes pues finalmente andan muy bajos en el posicionamiento, en las preferencias electorales, y sí vemos que Ricardo Anaya se fortaleció en este primer debate. Yo creo en este momento sigue siendo la competencia entre Andrés Manuel y Ricardo Anaya. El PRI se queda rezagado en el tercer lugar por el voto de castigo que hay hacia el gobierno de Peña Nieto, la marca PRI y la serie de escándalos de corrupción que se han presentado en el Partido Revolución Institucional y sus gobernantes. Hay que recordar todos los gobernadores que han estado señalados y acusados por presuntos actos de corrupción. Efraín, pues te agradecemos muchísimo. Es siempre un placer platicar con los que saben, con los que sí le entienden eso de los números y con los que tienen un verdadero bagaje político y cultural con el que podemos discutir este tipo de cifras, este tipo de, si quieres verlo de esa forma, ataques entre uno y otro en un debate. Y te lo agradecemos una vez más, Efraín. Estamos muy en contacto. Nos vamos a ver la próxima semana. Claro que sí, Toño Ricardo. Yo nada más concluyo que este debate lo ganó Andrés Manuel López Obrador. Así como lo dijo el New York Times, ¿no? Gracias por tu información, gracias por tu análisis, Efraín Martínez Figueroa, desde mi Navojoa, Sonora querida, Navojoa, Sonora, México, hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Que pases un bonito miércoles, mi estimado Efraín. Ya el miércoles próximo te saluda Vicente Serrano. Muchas gracias, un abrazo a todo el mundo por allá. Sigue en sintonía